llamo Isidoro Martínez Telles. Soy alfarero de aquí de Tlayacapan y me dedico a elaborar piezas, como ustedes ven, de este tipo de trabajo. Yo ya llevo más de 40 años trabajando en la alfarería, es más, desde la edad de 7 años. Desde la edad de 7 años fue cuando yo aprendí que mi mamá era alfarera, ella se dedicaba al trabajo de la alfarería. Entonces, ella me enseñó a mí a aprender esto. Llegó el momento en que ella me dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres aprender a hacer el trabajo de la alfarería? Te voy a enseñar a que hagas una cazuelita. La cazuelita, el formato fue una cazuelita hondita. Esa cazuelita hondita, a mi parecer, para mí fue un formato muy complicado porque era la primera pieza que iba yo a elaborar. Al estar trabajando, me di cuenta que mi mamá me tuvo que enseñar como si estuviera jugando. Entonces, al ver eso, yo después fui desarrollándome y fui haciendo talleres o maneras de trabajos con ella en este sentido de ayudarle a mi papá, a mi mamá, para poder preparar los materiales como es el barro, como remolerlo, desde luego irlo a traer, irlo a rascar a los terrenos a donde encontrábamos la tierra para hacer las piezas y para que mi mamá las fabricara, ya que ella era la que ella sabía trabajar las piezas como las ollitas, los jarritos, los comales, los popolcomis. En este caso el trabajo que más le requería más tiempo era hacer ollitas, jarritos de todos los tamaños, porque se llegaba el mercado grande, que eran los tianguis grandes de la época o de la temporada de Día de Muertos. Ella, yo la veía siempre dedicada haciendo formatos de ollas y jarros de todos los tamaños, cómo los embodegaba, cómo los secaba y cómo los iba elaborando de la manera más paciente, ya que hacer jarros y ollas en esa manera implicaba mucha dedicación. El trabajo yo siempre lo estuve viendo, vi su etapa más culminante cuando ellos le llaman padillas, hornear ese tipo de piezas, chambuscarlos, que es la primera quema, y también llegarlos a quemar por segunda vez, que era el engretarlos, que se trabaja con la greta, el óxido de plomo o litargirio. Eso es para sacar el vidriado. Ellos trabajaban ese tipo de materiales para vidriar sus piezas. Ahora, el trabajo que se va haciendo es muy delicado. ¿Por qué? Porque la primera quema llega a durar entre 3, 4 horas y ya después la segunda quema viene durando unas 3 horas. Total que en un lapso de 24 horas se llega a quemar unas 10, 11 veces, a las cuales le llamamos ese tiempo de lapso de quemar piezas. Con ellos que lo vi, le llamamos empadillado. El empadillado en eso consistía en meter las piezas, sacarlas al rojo vivo y ver cómo se iban cambiando de color, el tono natural del óxido, y oír el craqueleo. Entonces, ir viendo cómo se iban enfriando, irlas quitando en unas tejitas de barro para que no se pegaran y sacar las piezas ya medios calientes, ya se enfriaran y viéramos el trabajo que se hacía. Eso era lo que incitaba y lo que había mucho de trabajo en ese entonces. En su máxima expresión, a ellos los vi y de ahí conocí mucha experiencia, verlos cada año, diario, en cierta manera, ellos trabajar. En este caso más a mi mamá, porque ella se llama Gardina Telles Vergara, ella fue la mentora de este trabajo, al cual yo me inspiré bastante. Cuando yo inicié este trabajo no tiene mucho. De hecho, yo lo conocía como un barro bruñido desde la época cuando yo iba a la secundaria. En la secundaria yo conocí este trabajo yendo a los museos, como el Museo de Antropología e Historia, recién inaugurado. Entonces yo veía a los guías turísticos y me llamaba mucho la atención el tipo de vasijas que se encontraban en ese museo. Sobre todo
el terminado. Al checar y hacer un estudio un poco amplio con referente al trabajo del barro bruñido, porque yo no lo conocía como un barro bruñido, sino simplemente la manera de sacarle brillo de manera natural al barro. Es lo que escuchaba, pero la técnica del barro bruñido, la palabra en sí, yo no la conocía como tal. Simplemente veía las piezas cómo se expresaban y cómo se lograba, y se me hacía increíble que una persona, un alfarero, le sacara de manera natural el brillo a las piezas de barro. Entonces, en ese sentido, yo al ver, dije, espero algún día lograr ese trabajo. Cuando yo se lo platico a mi mamá, ella me dice que sí, que es bonito este trabajo, pero que esto me iba a implicar mucho más tiempo, más dedicación, más de lo que ella podría lograr con sus jarritos y ollitas. Dice, cuando estés más grande te vas a dar cuenta de lo que te digo. Y realmente así, a grosso modo, fue lo que ella me explicó. Me dejó muchas cosas, me hizo recomendaciones, pero ahora les digo, cuando yo hice este trabajo, realmente me acordé mucho de ella, y realmente esa experiencia que ella me dijo, me tuve que enfrentar en el momento del barro bruñido, en este caso con el barro de aquí de Tlayacapan, del cual yo soy oriundo. Y hagan de cuenta que si tuve esa intención desde jovencito, desde la edad de 11 años, 12 años, entonces les quiero decir que a mí me llamó mucho la atención. Sí lo quería ejecutar, pero no lograba el terminado como yo quería. Era muy joven, tenía yo 12 o 13 años, y me decía mi mamá, pues inténtalo. Resulta que sí, le sacaba el bruñido, pero a la mera hora de meterlo al fuego, la pieza salía opaca, como si no le hubiera pasado ninguna piedrita. Pero siempre insistí y lo tuve que dejar a un lado, puesto que han de saber que yo tenía que trabajar para mantener a mi familia y producir ya una cantidad de loza en cierto tiempo, y realizarla, quemarla y venderla en unos 20 días para poder lograr. El trabajo le llamamos ternos de 5 o 6 piezas de diferentes tamaños, a los cuales yo los vendía y los menudeaba. Entonces tenía que desplazarlos en un límite de tiempo, al menos que no pasara un mes, pero realmente tenía que ir trabajando, sacar la producción, porque era de ir al diario. Entonces, cuando sucede esto, me doy cuenta que este trabajo sí se requería de mucha dedicación, a lo cual me tuve que esperar mucho tiempo. Realmente ya sabía yo de las técnicas, pero no la podía aplicar, puesto que por lo que había dicho mi mamá, que era dedicarle más tiempo de lo normal, de lo que podía dedicarse a una loza tradicional, así decía. Y sí es cierto. Resultó que yo aprendí a conocer y a manejar el barro decorado en frío. ¿Y qué fue lo primero que quise lograr? Fueron las mariposas. Entonces, cuando yo hago las mariposas, me convierto en el primero en realizar mariposas de barro. El trabajo que yo hago, eso fue como una especie de crear algo que me iba a sustentar e enseñarle a mi esposa, y en su momento el trabajo que yo iba a realizar me iba a servir para que mi familia, en este caso nada más tuve un hijo, tuve a mi esposa, en cierta manera ella aprendió y dominó el arte de decorar las mariposas de barro, junto con mi hijo y hasta con mi nieto. Ahora, haga de cuenta que ellos se volvieron como los patrocinadores. Yo tuve que dejar un poquito, me dijo mi hijo o mi esposa, ¿sabes qué? Dedícale al tiempo del barro bruñido, para mientras nosotros trabajamos las mariposas, y de ahí sacamos para comer. Resulta que empecé a trabajar el tiempo, le estoy hablando de un tramo de un tiempo de unos 9 años, 10 años. El trabajo que yo realizo en 10 años fue realmente la dedicación y todo el conocimiento, toda la habilidad y toda la pasión que yo le iba a poner a un trabajo de dedicación. Entonces el trabajo lo iba a realizar de esa manera. Ellos me apoyan y resulta que empiezo a hacer los primeros formatos de barro bruñido, logrando muy buenos resultados, pero que no lograban la satisfacción mía como de una manera muy personal. Pero resultó que se dio
y se vino la pandemia del COVID. Entonces, si ya había logrado una ventaja ya con el inicio del proyecto y con el apoyo de mi familia, resulta que se vino la pandemia del COVID y eso me hizo refugiarme más en mi taller, estar más tiempo, más dedicado y no preocuparme porque los proveedores eran mi esposa y mi hijo y yo salía menos. Entonces, al darse ese fenómeno, resulta que como que tengo una reinvención de innovar y de crear y me profundizo más en este trabajo, lo cual lo logro el nivel un poco más elevadito en la aplicación del barro bruñido, por lo cual ahorita si lo ven, este tipo de trabajos ahorita que ven es el resultado de lo que me pasó a mí en la pandemia. Entonces, al fin de cuentas, yo logro este tipo de piezas. Estos son tiborcitos floreritos en diferentes presentaciones, como este tipo de trabajo, el cual logro una máxima expresión de un bruñido como el que yo deseaba. Entonces, al trabajar eso, me viene la idea también de transformar el barro en ocarinas, en silbatos de barro, como en flautas y en este tipo de trabajo. Este tipo de trabajo que ven aquí en las mariposas es un trabajo que le llamamos decoración en frío. La decoración en frío consiste en utilizar pintura industrial, pintura a base de agua, pero una de las mejores pinturas es lograr las mejores marcas para que el resultado garantice y estas piezas sean imborrables y su pintura y su color permanezca mucho más tiempo. Eso se llama decoración en frío. Volvemos al barro bruñido. El barro bruñido, eso es lo que implica, eso es lo que me pidió, eso es lo que me exigió, mucha paciencia, mucha dedicación, y ese es el momento más culminante, el momento clave en el cual yo logro este tipo de trabajo, y ahora se han presentado oportunidades de participar en museos de arte popular, empezando por el de aquí de Morelos, en el cual he tenido la dicha de hacer una exposición de unos 3, 4 o 5 meses y compartir, como no, una experiencia con el maestro Pedro de Sontajal, del Valle, Amatenango del Valle, en el cual yo me agradó mucho compartir con sus exquisitez de trabajo también de barro bruñido y ver y entender el porqué de las cosas, del gran valor que yo estoy haciendo. Bueno, pues muchas gracias por sus atenciones. Yo de veras me siento muy halagado de estarles informando y diciendo de este trabajo que todavía va a dar para más. Yo creo que lo voy a presentar un poquito más en esta área. Ahorita nos encontramos en el Museo de Tlayacapan, la Cerería, antes Casa de Cultura, así que yo me encuentro aquí, al menos en estos momentos, los fines de semana, viernes, sábado y domingo, de manera personal, con la gente que me guste conocer y saber de mi trabajo. Con mucho gusto los atendemos aquí en este espacio. Así que muchas gracias.